Radio Opinión presenta. ¿Sabe usted cuánto cuesta en este momento la vida de un soldado? No. 6,000 pesos. ¿Cómo que cuesta la vida? Eso es el salario mensual. Y eso es lo que le dan a los deudos cuando el soldado muere por su ejército, muere por la sociedad mexicana y por su país. 6,000 pesos. 6,000 pesos. O sea, lo que nos está diciendo es que estamos haciendo una guerra como más o menos. Una disque guerra. Sí. ¿O qué? Yo no le llamo guerra, porque para uno como militar la guerra es otra cosa. Se ganó 48,000 pesos después de 45 años de servicio. ¿Usted no le tiene confianza a la policía? ¿Cuál ninguna? ¿Cuál ninguna? General de División Luis Garfias Magaña, muchísimas gracias por estar aquí. Queremos empezar hablando con usted de usted. ¿Cuándo fue que ingresó usted al ejército? Yo ingresé en 1948, cuando tenía yo 16 años de edad. Yo provenía de la escuela de los jesuitas. ¿Y por qué un muchacho joven entra al ejército mexicano? ¿Qué oportunidades le habría? Bueno, le voy a decir, eso es una pregunta interesante y un poco difícil de contestar. Se entra primero, se debe entrar por la vocación. Yo le decía a usted que en la vida, y los jesuitas me enseñaron, ellos decían que en la vida había dos carreras que imprimen carácter: el orden sacerdotal y la carrera militar. ¿Por qué? Porque ambos, me refiero no a México, a cualquier país. La iglesia tiene Dios, obediencia, humildad, celibato, etcétera, una serie de principios, de dogmas inalterables. Los ejércitos también, la patria, la disciplina, el orden, la subordinación. Y también están separados los sacerdotes y los militares del resto de la sociedad. Y claro, en México no hay servicio castrense. En casi todos los países del mundo hay servicio castrense. ¿Qué es eso, perdón? Servicio castrense son sacerdotes militares. Por ejemplo, en la Escuela de Estado Mayor, donde yo estuve, era muy curioso porque son barracas muy bien hechas, y había una barraca que era una iglesia. Entonces ahí era muy curioso porque el altar tenía rueditas, porque era ecuménica. Cuando había servicio católico, movían al altar y era católico. Cuando había protestante, movían al altar y ponían el protestante. En otra parte estaba la sinagoga judía, que son las tres fes importantes en el gobierno norteamericano. Sí. Yo tuve compañeros así, como en la mesa, capitanes, que aquí en la camisa se usa la insignia de un lado y del grado, y del otro el arma o servicio. Y alguna vez me llamó la atención que había aquí las tablas de la ley. Sí. Y era un rabino. General, entonces usted decide entrar al ejército porque le imprimiría carácter, es lo que dijo. Sí, y mi padre fue militar. Mi padre fue ingeniero geógrafo en el Colegio Militar de Chapultepec. Él estuvo en muchos lugares. Él fue ayudante, subjefe y jefe del Estado Mayor del presidente Madero. Y después estuvo los inicios. Sí, estuvo en los inicios de la Revolución con Carranza. Entonces yo me formé en mi medio civil, en un ambiente de orden, de respeto, de principios que hoy se han perdido. ¿Tiene usted logros de calibre en el ejército mexicano? Es usted general de división, fue rector de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, agregado militar en Estados Unidos. En Washington. Ha sido diputado federal. Dos veces. Fui por el PRI 52 y 56. ¿Y por qué lo consideran el general perredista? No, malamente. Porque yo al final de estar en el PRI, yo siempre he sido un amante de la historia de mi país. Profundamente, conozco la historia de mi país, creo que la conozco bien. Y en esta época tan difícil, tan carente de valores y de gentes, siempre admiré al general Cárdenas. No como militar, sino como presidente. Entonces su vínculo con los Cárdenas, que lo acerca al PRD. Exactamente, estaba su hijo, y entonces yo entré al PRD. Oh, dolor, fue un fracaso total. Pero sí fue. Sí, fui miembro de. No, estuve ahí un tiempo y me di cuenta de que era peor que el PRI. ¿Por qué? Porque era gente que andaba buscando, le dicen que es el primo hermano del PRI, que era gente que andaba buscando puestos para acomodarse, porque es gente de origen humilde, a ver, sacar dinero, vivir mejor. Y me fui, y luego llegó Rosario Robles, con la que
Yo había sido diputado la segunda vez y tuve problemas, una mujer para mí grosera, falta de respeto, y opté por ir. General, gracias por la oportunidad que esté con nosotras platicando. Es una rara oportunidad. Sabemos muy poco los civiles del ejército mexicano. Es una estrategia del ejército. Ha sido una estrategia de la secrecía. Es ambas cosas. El Estado nos aísla hace muchos años. Y le voy a decir por qué. Y nosotros nos aislamos también más. Ajá. ¿Por qué nos aísla? Pues porque la historia, usted sabe que desde 1900, el principio de siglo, desde el Porfirio Díaz, práctica, con dos pequeñas interrupciones muy pequeñas de civiles, fueron militares. Pero lo más interesante es esto, que fueron militares no profesionales, sino de la Revolución. O sea, Porfirio Díaz. Él venía de la Guardia Nacional y él fue un profesional de ese tipo. Pero después de ello... Huerta, no profesionales. Huerta sí fue profesional. Súper profesional. Él fue ingeniero constructor del Colegio Militar y fue del Cuerpo Especial de Estado Mayor. Usted sabe cómo entra Huerta, es muy interesante. Un día llega Donato Guerra a un pequeño pueblo del norte de Jalisco y le dice al cura: oiga, yo necesito un muchacho alguien que tenga buena letra. Entonces le dijo el cura: aquí hay un muchacho que es humilde, más o menos buchón, que tiene buena letra. Entonces ya lo llamó, muchacho joven, de 15, 16 años, y le dijo: vente. Y se dio cuenta que era inteligente y capaz. Pero en aquellos años era muy difícil entrar al colegio, más así. Entonces él le habló al presidente Juárez y dijo: hombre, tengo aquí un muchacho que promete que es capaz, no puede entrar al colegio porque no tiene los requisitos de familia y esas cosas. Juárez autorizó que Huerta entrara de cadete al colegio militar. Y yo sentí la vocación, como se sienta a esa edad, la vocación religiosa, que es importantísimo. Tan fuerte. Que es importantísimo. Quisiera que hacer un pequeño aparte porque yo estuve con los jesuitas el caso del celibato religioso. El celibato religioso es una renunciación, un sacrificio que hace él o ella, el sacerdote o la monja, a Dios. Por eso cuando se casan, la monja le ponen... Se casa con Dios. Se casa con Dios. Y el militar igual, nosotros en el activo no podemos... ¿Se casan con la patria? ¿O renunciamos a algunos derechos que los civiles tienen. No podemos hablar de política, no podemos. Entonces uno renuncia a esas cosas voluntariamente. Uno renuncia, estoy hablando en teoría, a no ser rico. Sí. Estoy hablando en teoría, ¿no? Uno renuncia a ser un... Sí, le digo a usted... En teoría, no me río de lo de la teoría. Sí. Ajá. Uno renuncia a vivir, como decía Juárez, en la medianía que da el justa medianía. Sueldo, ¿no? Sí, porque en la práctica muchos sacerdotes son muy ricos y muchos generales son muy ricos. Así es. Y uno sí sabe porque uno fue cadete con ellos. Ajá. Usted conocía al compañero de al lado que venía muchas veces de un internado y que pasan los años y de repente resulta que es un hombre rico. Oiga, ¿y cómo se enriquecen entonces los militares? Es muy largo. Se enriquecen a través de la corrupción, con eso reunimos todo. O sea, dando su información al crimen. Corrupción de muchos tipos, que sería largo hablar. Pero hay gente decente, hay gente honrada, hay gente digna, porque la carrera militar impone esas cosas. Impone. Y por eso ve usted que en la población civil el ejército conserva una buena aceptación. Bastante buena. Sí. Y lo mismo pasa con los sacerdotes. La iglesia y el ejército tienen los sacerdotes tienen una pésima hora y los pederastas, pero hay sacerdotes que son santos casi. ¿Usted estudió en el colegio militar? 3 años. Y ahí fui oficial de artillería. ¿Y después fue al extranjero? Después de ser oficial de artillería fui a filas. Estuve en batallones, en regimientos. Estuve en guardias presidenciales 2 veces. Y después me decidí a estudiar artillería en el extranjero. Esta es la placa del fuerte Fort Sill, que está en Oklahoma. ¿Es cierto que algunos oficiales mexicanos se forman en West Point? Muy pocos, poquísimos. Ajá. Yo he estado en West Point 5 o 6 veces. Es la escuela más antigua de toda América. La segunda es la mexicana. Y es la primera de habla española. El Colegio Militar de México fue fundado el 11 de octubre de 1823 en un lugar que yo siempre he dicho que creo que se está recuperando un poco en el castillo de San Carlos de Perote, que es un castillo de la época colonial que servía para proteger el camino de Veracruz a México. Ahí murió Guadalupe Victoria. Entonces ahí se fundó el Colegio Militar en 1823. Es el más antiguo de toda América.
Pero usted sabe que ir a un colegio como West Point, que es el mejor de los mejores del mundo, Sí. y venir aquí a este medio, es muy difícil. El cambio es muy difícil. Se confunde uno. Es muy difícil. ¿En qué es difícil? En el medio. ¿En la profesionalismo En todo. Claro, o qué? claro. Allá hay, por ejemplo, una cosa muy sencilla: copiar. Usted sabe que copiar en las escuelas es algo de todos los días. Usted le copia al compañero. ¿Copiar en exámenes, en dice? exámenes. Eso es hacer trampa. Claro. Sí. Y allá no. Allá hay el código del honor. Ahí se respeta todo. Y entonces Aquí, nuestros usted tiene unos ojos militares sí copian. así largos, ¿no? O sea que somos torcidos los En mexicanos, muchas cosas, Hasta en el ejército son a veces torcidos los hay esas mexicanos. cosas. A veces hay esas cosas. Ajá. El colegio militar ha sido una institución de gran prestigio, sobre todo en lo que se llamó la Edad de Oro, que fue a finales del siglo XIX y principios del XX, donde hubo ingenieros militares, muerte entre ellos, de primera categoría, que hicieron trabajos en el país. Se formó la que se llamó la Comisión Geográfico Exploradora, que tuvo su sede en Jalapa. Todavía existe el edificio, curiosamente, cerca del mercado. Yo fui ahí, hecho por ellos. Qué interesante lo que usted dice, que el problema de nuestros presidentes militares es que no eran militares, no eran eran profesionales. improvisados, se hicieron ahí en la bola, Así es. como Obregón, Cualquiera. Carranza, El que usted me todos. cite. Carranza no fue general, fue civil. Pero usted ve Carranza, Obregón. Plutarco Elías Calles, Cárdenas. estoy haciéndome para atrás, los de la Convención Revolucionaria, el general Cárdenas, el general Abelardo Rodríguez, e incluso el que tenía un nombre muy curioso. Todos ellos eran civiles hechos al calor de la revolución, unos buenos, otros mejores y otros bastante malos. Pero entonces la historia de México sería diferente si hubieran habido presidentes militares profesionales. Puede ser que sí. Mire usted, una institución que tardó mucho en llegar a México por la revolución fue esta, la Escuela Superior de Guerra. Se fundó en 1932, ya tarde. Países como Argentina se fundó en 1916, Chile en el siglo anterior. Vino la revolución y se acabó todo. Saltemos hasta 2006. El primer acto de gobierno de este presidente, el presidente Calderón, es aumentar los salarios y los privilegios de los soldados. Le voy a decir a usted que bueno que tocó ese punto. ¿Sabe usted cuánto cuesta en este momento la vida de un soldado? No. 6,000 pesos. 6,000 pesos. Eso es el salario mensual. Y eso es lo que le dan a los deudos cuando el soldado muere por su ejército, muere por la sociedad mexicana y por su país. 6,000 pesos. 6,000 pesos. De indemnización. No, de pensión vitalicia. Pensión Mientras vitalicia. la viuda o los deudos vivan o no se casen, recibirán 6,000 pesos. 6,000 pesos es muy poco. Sea cual sea el grado. No. Está en función del grado. Ajá. Ese soldado. El soldado raso es el que más se muere, obviamente. Sí. Entonces, el presidente sí aumentó, se ganaba 3,000 cuando él empezó. Hoy son lo 6,000. duplicó. Hoy son 6,000. Y yo creo que, mire usted, el problema económico es muy difícil. Pero si el soldado que muere en el cumplimiento de su deber, pues le podrían dar su sueldo más 50% más, ¿no? ¿Por qué están los militares en las calles? A ver, ¿Por qué están? Pues voy a comenzar por la ley. Primero por el artículo 89, fracción sexta de la Constitución, que autoriza al presidente de la República a movilizar al ejército en casos de problemas de seguridad exterior e interior. México está viviendo en estos momentos un grave problema de seguridad interior. Sí. Y tercero, ¿por qué? Por la ineficiencia, la incapacidad y la enorme corrupción de las policías, de nivel municipal a la federal. Ahora le voy a contradecir. Yo oí a un general decir que los políticos crean problemas y en vez de solucionarlos ellos llaman al ejército. ¿Les suena conocida la afirmación general? Sí. ¿Cuántas veces yo fui desde subteniente, sale a resolver los problemas que crean los civiles en el gobierno y luego lo olvidan? Luego lo olvidan y luego hasta lo atacan y los meten a la cárcel a los militares. Así es. Injustamente. Van varias, ¿no? Van varias, sí. La guerra sucia. La guerra sucia, Katia. Perfecto. La guerra sucia fue una expresión nacida en Argentina. Yo estuve ahí de embajador en el vecino país que era Paraguay y estudié eso. La guerra sucia nació en Argentina, porque ahí sí fue una guerra.
Sí. Ahí fue una guerra, ahí hubo 30,000 desaparecidos. 30,000, entre desaparecidos y muertos 30,000, que no es cualquier cosa. O sea, nosotros la mal llamamos guerra sucia a la que sucedió acá en los 70. En los años 70, sí, porque fue una cosa muy localizada, principalmente en el estado de Guerrero. La guerrilla mexicana en México fue una guerrilla pequeñísima y muy limitada. Muy limitada. La de Genaro Vázquez y de Lucio Cabañas fueron muy pequeñas, porque en las guerrillas no solamente se requiere tener el valor personal para jugarse la vida, se requiere ser líder y capaz. Y ellos eran lidercitos porque eran profesores normalistas muy limitados. Nunca trascendieron. Pero aún, perdón. Pero aún así su declaración es bien interesante porque usted dice, los civiles crean los problemas, llaman al ejército para resolverlos y luego acabamos pagando los platos rotos nosotros, los militares. Mire usted. ¿Será el caso también de hoy? Claro, absolutamente. A ver, ¿cómo? Sí, a ver, absolutamente. ¿Y no quiere que le sirva algo? No, gracias. Mire usted, el ejército está combatiendo con una mano amarrada. No tiene el apoyo legal. ¿Cuál es el apoyo legal? ¿Usted lo ve? El artículo 13 famoso. Fíjese, ellos quieren, los civiles, y acaba de salir la ley, la minuta, para pasarla a los diputados, ellos creen, dicen que cuando un militar mata a un civil, en el caso del narcotráfico, debe ser juzgado por los civiles. Eso es lo que dice, ¿no? Yo le voy a decir usted una cosa. El fuero militar 13 dice lo contrario. Dice que un militar, en acto del servicio, ahí voy, debe ser juzgado por los tribunales militares. Yo fui presidente de un consejo de guerra. Ahora bien, fíjese usted la enorme diferencia. Si un soldado cualquiera, militar cualquiera, comete un delito y lo juzgan los civiles, lo condenan a 3 años, pongamos, de cárcel. Va a la cárcel civil. Él sigue siendo militar. Lo que se ha interrumpido es el tiempo de servicios. ¿Por qué? Porque no presta ningunos servicios. Pero no la antigüedad, porque él es militar. Sí. En cambio, en el caso, en el fuero de guerra, la legislación es mucho más severa. Toda penalidad, dice el artículo 143 del Código de Justicia Militar, toda penalidad militar que tiene una pena corporal de 2 años o más, trae implícita la destitución del empleo. ¿Qué es la destitución del empleo? Perder el uniforme, el sueldo, todo. Pero también implica cárcel. Desde luego. También.